Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Encantada de saludaros un domingo más y daros la bienvenida a un nuevo programa de La Jaya Cruzada. Lo primero de todo, como siempre solemos hacer al principio de nuestros programas, agradecer a Elena y a Diego por acompañarnos en nuestro anterior programa en el que hablamos del ODS 4, concretamente sobre la importancia de la educación de calidad. Y en segundo lugar, y no menos importante, hoy día 1 de mayo, felicitar a todas las madres que nos ven y sobre todo animaros a quedaros hasta el final del programa, que tenemos una sorpresita preparada para aquellos que vayáis un poquito rezagados en la celebración del día de hoy. Hola a todos, muchas gracias por estar un domingo más con nosotras. Seguro que os estáis preguntando qué nos espera hoy, ¿no? ¿Qué tenemos por delante en nuestro programa? Y como venimos haciendo en los anteriores programas y en línea con los ODS de Naciones Unidas, hoy vamos a abordar el ODS 11, que, como ya sabéis, lleva el título de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Pero bueno, Ana, ¿nos cuentas un poco más qué tiene esto de ser especial? Claro, Steph, pues de acuerdo con Naciones Unidas, este ODS 12, el ODS que vamos a abordar hoy, busca conseguir que las ciudades sean más inclusivas, más seguras, más resilientes y sobre todo más sostenibles. Como seguro que os habéis dado cuenta, el mundo cada vez está mucho más urbanizado y es algo que podemos ver nosotros en nuestras comunidades y en nuestras ciudades constantemente. De hecho, desde 2007, más de la mitad de la población ha estado viviendo en ciudades y se espera que esta cantidad aumente hasta el 60% de la población para 2030. De hecho, Ana, las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos, o sea, del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% de aproximadamente del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto Mundial, y sin embargo también representan alrededor del 70% de las emisiones mundiales, que es un poco a reflexionar y a tener en cuenta, ¿no? La comparación de porcentajes. Y además, Ana, por si no lo sabías, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, que un poco en línea con lo que acabo de comentar, y los porcentajes es un poco desajustado, ¿no? Los porcentajes de emisiones y del PIB en comparación con el porcentaje de tierra, ¿no? Que representa, pues es un poco a reflexionar, y representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía, que también es otro porcentaje a tener en cuenta de lo desajustado que está. También me gustaría destacar cómo la rápida urbanización está ejerciendo, ¿no? Presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y sobre todo de la salud pública. Desde luego, los datos que comentan y este desajuste que hay entre el terreno que tienen las ciudades y el consumo que generan necesita una solución y hay que dar una respuesta. Por eso surge este ODS 11 que busca fomentar los sistemas de transporte adecuados y sostenibles. También, además, busca proteger el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, industrial, natural. Además, también se centra en la calidad del aire, los residuos y el acceso universal a zonas verdes y a espacios públicos que sean seguros, y todo esto se hace desde un planteamiento urbanístico sostenible y en el que se integren cuestiones relativas al medio ambiente y al cambio climático. Sí, desde luego es fundamental, ¿no? Implementar estas soluciones para contar con ciudades más sostenibles. Pero para saber cómo hacerlo de una mejor manera posible, hoy contamos con Virginia Carracedo Martín, profesora contratada, doctora de la Universidad de Cantabria, del Grupo de Investigación, Estudio y Gestión del Medio Natural, y Olga de Cosguerra, profesora contratada, doctora de la Universidad de Cantabria, del Grupo de Investigación, Espacios y Territorios, Análisis y Ordenación, que nos va a hablar sobre los patrones de crecimiento de las ciudades y la sostenibilidad, especialmente centrado en la infraestructura verde y los servicios ecosistémicos. Y además de Virginia y Olga, para conocer un enfoque más local, contamos con Miguel Ángel Tuga Gutiérrez, que es concejal de Medio Ambiente y Protección Civil del Ayuntamiento de Campo de Yuso, porque desde hace más de 10 años el Ayuntamiento de Campo de Yuso se encuentra llevando a cabo una pequeña revolución rural y están trabajando para recuperar espacios abandonados, como por ejemplo los microbosques, entre otras muchas iniciativas que hoy tendremos el gusto de que Miguel Ángel nos cuente. Y muchas gracias a los tres por querer participar, por estar con nosotros. Veo que la cámara de... Miguel Ángel, ahora ya te funciona la cámara, que salías en negro. Y nada, lo primero de todo, preguntaros lo que solemos preguntar a todos nuestros invitados, que es para vosotros la sostenibilidad. Si quieres, Virginia, empezamos contigo. ¿Cómo nos definirías sostenibilidad? Pues para mí la sostenibilidad es la capacidad que tenemos de conservar, de mantener
desde el punto de vista social, ambiental, económico, los recursos que tenemos en la actualidad para preservarlos para las generaciones futuras. Olga, ¿tu contribución? Pues como geógrafa también coincido plenamente con lo que plantea Virginia y sobre todo vinculado a esa idea, ¿no?, de respeto, de que nos encontramos un legado que se pone en nuestras manos, que podemos disfrutar y de alguna manera vivir, y que esa forma de vivir sea sobre todo respetuoso y a la vez que nos aportan, ¿no?, esas cuestiones, esos servicios que necesitamos diariamente, pero que no dejemos una huella de esa mal uso, ¿no?, o un poco lo que puede ser la suma de decisiones individuales que a veces ponen en riesgo esa sostenibilidad tan necesaria. Y Miguel Ángel, tu opinión sobre qué es la sostenibilidad, que tienes una perspectiva más local desde un ayuntamiento pequeño, ¿cuál sería tu respuesta a qué es la sostenibilidad? Pues una palabra vacía, como tantas otras, que hay que ir llenando de contenido cada día con nuestras acciones y con nuestro esfuerzo. Simplemente eso. Una respuesta bastante concisa. Y a Virginia y Olga, respecto a vuestra investigación que estáis haciendo, nos gustaría, como estáis hablando de los patrones de crecimiento de las ciudades y la sostenibilidad, ¿qué significa, qué es una ciudad sostenible? ¿Cómo lo definiríais? Pues en este caso, nosotras llevamos colaborando ya unos cuantos años. Es verdad que desde el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio se ha trabajado mucho los ámbitos urbanos, los rurales, los naturales y también esos puntos de contacto. Y en este caso, de cara al comportamiento urbano, realmente nos encontramos, incluso en nuestra región, con un patrón que responde poco a las pautas sostenibles. En este caso, con los estudios que estamos haciendo, por ejemplo, en el área de influencia de Santander, no solamente es importante tener en cuenta el ritmo de artificialización del suelo, es decir, cómo vamos ocupando territorio con usos artificiales, sino también de la manera en la que eso se hace. Entonces, ahí tenemos un problema clarísimo, que es la dispersión de esas superficies artificiales. No estamos en un modelo de crecimiento compacto que es más sostenible. Entonces, es una artificialización a base de áreas, microáreas, áreas muy pequeñas que digamos que se distribuyen muy dispersas en el territorio, con lo cual eso es un problema importante. Y es un problema importante sobre todo cuando responde a una pauta tendencial, ¿no? Nosotras en los últimos trabajos encontramos como una expresión que nos parece muy clara de la situación en la que nos encontramos, y es que el periurbano cobró vida propia. Las primeras líneas de crecimiento, de estudio de crecimiento de las áreas urbanas siempre consideraban como los centros, ¿no? Santander, su área central, digamos la pieza clave y que regía todo lo que pasaba alrededor. Ahora mismo lo que pasa alrededor tiene su propio mecanismo, tiene su propia dinámica, y eso justifica de alguna manera que tengamos un ODS como el que estamos comentando hoy, que desde Europa, desde la agenda urbana, se dé tanta importancia a lo que está pasando en las periferias. Muy interesante. Y Miguel Ángel, como este ODS, más allá de las ciudades, también habla de las comunidades sostenibles, y al ser el Ayuntamiento de Campo de Yuso un área mucho más pequeña que el de Santander, ¿cómo vosotros estáis haciendo que sea un municipio sostenible? Pues normalmente siempre miramos las cosas desde el urbano, que es donde está la mayor parte de la población, y sobre todo pues integrar la matriz. Aquí nosotros no podemos distinguir suelo urbano o suelo rústico. La matriz, todos estamos metidos en el monte, en el medio natural, y hay que imbricar y no podemos hacer distingos entre lo urbano y lo natural. Hay que hacer una construcción día a día con pequeñas acciones para que, tal como era antiguamente, el vecino pues se integre en el medio natural como agente constructor, pero también como agente conservador.
Muy interesante la reflexión. Y una pregunta, Virginia, en relación a lo que ha dicho Olga, ¿cuál sería el problema que existe en las periferias de las ciudades para las personas que no lo conozcan? Bueno, los principales problemas que aparecen en los entornos urbanos y periurbanos son los cambios de uso del suelo. Por un lado, ¿no? Hemos hablado que las ciudades concentran ahora mismo, Estefanía ha dicho al principio, ¿no? Que ocupan muy poco territorio, en torno al 3% a nivel global, pero la mayor parte de la población mundial se concentra ya en los espacios urbanos, ¿no? Está en torno, en el año 2007 ya supera el 50% y ahora en entornos como el nuestro, como Europa, como España, la misma Cantabria, superan el 80%, ¿no? Esto hace que esa concentración de población genere toda una serie de cambios, ¿no? Un incremento de las infraestructuras, un incremento de la urbanización, ¿no? Que van a generar toda una serie de procesos en los cambios de cobertura de uso del suelo en favor de los espacios urbanizados frente, por ejemplo, a la disminución de espacios de uso agrícola o de uso forestal. Van a generar una fragmentación en estos espacios, ¿no? Va a romper los espacios naturales y los va a compartimentar. Va a producir un incremento de la contaminación, ¿no? Ahí donde se concentra la población, Estefanía creo que también lo ha didicho ahora al principio, ¿no? Los espacios urbanos son espacios muy dinámicos, donde se concentra la mayor parte de las actividades, pero también la mayor parte, ese aumento de esa concentración de la población concentra, por ejemplo, el incremento de los automóviles. Esto incrementa la contaminación. Hace poco leíamos un informe que ha salido a nivel global en el que hablaba que, por ejemplo, Santander es una de las 3 ciudades más contaminadas de España en partículas PM2,5. Incrementa, por ejemplo, a través de ese incremento de las infraestructuras, también la distribución de las especies exóticas invasoras, por ejemplo, ¿no? Que encuentran en las infraestructuras o en los espacios que se movilizan y que quedan abandonados el avance de las invasoras o, por supuesto, el cambio climático, ¿no? Y en espacios como el nuestro, en zona costera, donde se ven fenómenos en las zonas costeras, ¿no? Con el incremento de temporales, pues se ven claramente, ¿no? Hay muchos impactos que se están generando en los espacios urbanos. Y entiendo que tras realizar ese informe, ¿no? Que está a nivel global, ¿no? El poder llegar a esa información, han resuelto como algo, ¿no? O sea, a ver si me explico. ¿Han hecho algo en relación a intentar solventar, ¿no? la problemática existente, que siendo Santander una de las 3 ciudades que tiene esa contaminación más pronunciada, ¿no? en ese compuesto? ¿O no se ha hecho nada? Bueno, es un informe muy reciente. Ya. Realmente no ha dado tiempo a hacer nada, yo creo, ¿no? Yo creo Santander está trabajando ya, o por lo menos tiene puesto sobre la mesa, bueno, Santander y también el entorno de Torrelavega, ¿no? Está haciendo distintas actuaciones, por ejemplo, en relación a la mejora de la infraestructura verde, ¿no? Yo creo que la mejora de la infraestructura verde en los entornos, no solamente en los entornos urbanos o periurbanos, que Olga y yo trabajamos más, sino también en los entornos urbanos, porque en los entornos rurales es igual de importante, ¿no? Al final, la infraestructura verde no deja de ser una red que además es multiescalar, tienes que estar conectada a la escala local, a la escala regional, a la escala nacional, a la escala europea, que tiene que diseñarse y planificarse específicamente para mejorar pues toda una serie de servicios ecosistémicos, que son esos servicios que nos van a ayudar a paliar estas amenazas que hay en los espacios urbanos y también en los espacios rurales, que Miguel Ángel lo explicará ahora mejor, para mejorar nuestra calidad de vida y para ayudarnos a preservar el espacio, ¿no? Para las generaciones futuras, el espacio y todos los beneficios que a través de la infraestructura verde, por supuesto, nos proporciona a las personas. Miguel Ángel, te tomas la palabra con la intervención que ha hecho Virginia de cómo lo estáis haciendo en el entorno rural, el aumento de la infraestructura verde. Yo creo, bueno, Miguel Ángel se nos ha quedado un poco pillado, le vamos a volver a agregar a la transmisión. Miguel Ángel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Disculpad, es que desde los pueblos no disponemos de la capacidad de internet de las capitales. Problemas de los desequilibrios territoriales.
Sí, desde luego. Nada, te estaba preguntando si, no sé si has escuchado la intervención de Virginia en la que decía, ella estaba hablando más de los entornos urbanos y periurbanos y queríamos saber un poco cómo sería más la percepción desde un entorno rural de la importancia de la infraestructura verde y de los sistemas ecosistémicos. Pues nosotros desde la perspectiva de lo rural estamos preocupados por no convertirnos Bueno, parece que los problemas de Miguel Ángel persisten, así que nada, en cuanto él se pueda conectar y no tenga estos problemas de conexión que hay en el medio rural, que sí sirve también como un poco de reivindicación, pues no, nos contestará a esta pregunta. Entonces, vamos a seguir con Olga. ¿Nos podéis explicar un poco más en detalle cuando referís a sistemas ecosistémicos a qué os referís? Porque seguro que muchas de las personas que nos están escuchando no saben concretamente qué es. Bien, pues sobre todo para la población, ¿no? Que puede ser la línea que más trabajo yo, luego puede ampliar Virginia, que es la que realmente es experta en este tema, pero es todo aquello que estos espacios de carácter más natural reportan en distintos ámbitos y uno de ellos fundamental es a la población, ¿no? La interacción que nosotros tenemos con el medio y cómo puede repercutir en aspectos clave, como comentaba Estefanía en la introducción, como puede ser la salud, ¿no? El hecho de que nosotros vivamos en un entorno en el que tenemos sendas, espacios verdes, esto también puede hacer que las personas tengan incluso una pauta de vida más saludable y ciertas dolencias o ciertas cuestiones de salud también estén relacionadas con ese entorno en el que vivimos. En este sentido, yo creo que también es muy importante tener en cuenta lo que estamos viendo, ¿no? En el área de Santander que decíamos, en el que, bueno, pues estamos en un entorno paisajístico, en un entorno natural de gran valor, que para ciertas intervenciones también puede suponer un elemento en contra, ¿no? Porque tenemos la presencia de la bahía, ese límite prácticamente natural al sur con Peñacabarga, el efecto que tiene la autovía, ¿no? También en un territorio muy pequeño. Y cómo el poder gestionar esto cuando ya tienes unas tendencias, cuando ya tenemos un modelo de crecimiento que decíamos antes, ¿no? Un modelo de crecimiento disperso que ha cobrado vida propia, que no va ligado a la evolución de la población. Esto yo creo que es muy importante. El área metropolitana en su conjunto crece en volumen crece en densidad, mucha mayor, o sea, crece en población mucho mayor que en densidad, ¿no? Esto es algo que aparece nuevo en los últimos años. Normalmente iban a la par. Ahora mismo estamos ocupando más superficie artificial que la que correspondería por habitante hace unos años, con lo cual, a ver, creo que es importante tener en cuenta que hay ciertas cuestiones que exceden los límites de los municipios. Y desde la geografía tenemos claro que la dinámica metropolitana supramunicipal es una realidad, no solamente en Cantabria, ¿no? En el conjunto Santander-Torrelavega, sino que esto es algo que se está viendo en toda España y muy vinculado a las áreas de tamaño medio. Digamos que las áreas más pequeñas van reproduciendo las mismas pautas que los referentes que podemos tener de Madrid o Barcelona, a otra escala, en otra medida, pero a veces sí que ese futuro, esa evolución ya está escrita, ¿no? Están replicando el mismo modelo. Y me surge la duda de que a qué se debe este modelo de crecimiento y este descompás que hay entre el aumento del territorio y el aumento de la población. Una parte de la artificialización no está vinculada a uso residencial, sino que se va ocupando suelo, por ejemplo, para actividades económicas. Nosotros en el área de la bahía tenemos, además de la presencia de
instalaciones industriales, ¿no? Que viene un poco por el modelo del Plan Comarcal de 1955, pero vemos nuevas intervenciones como áreas comerciales, ¿no? Están todas las superficies, los centros comerciales y los parques comerciales muy concentrados. Entonces, esa es una de las razones también de artificialización no vinculada a lo residencial, que hace que ese consumo de superficie sea más amplio que el que correspondería por volumen de población. Y luego, la pauta tendencial, la verdad es que ahora mismo sería objeto de investigación más profunda, porque sí que el origen se vincula a esa decisión de las nuevas familias, ¿no? De la persona cuando llega el momento de independizarse, alguien que vivía en el centro urbano, y opta por unos precios más asequibles o por otros modelos residenciales en el periurbano, que durante unos años se veía como algo idílico, ¿no? El periurbano, lo natural, y claro, eso a lo largo del tiempo mira uno hacia atrás y nos lleva a la situación en la que nos encontramos, en un modelo tendencial que no es sostenible, que al final una urbanización desvinculada de núcleos en una determinada ubicación hace que esas personas no tengan equipamientos, servicios o lugares de abastecimiento próximos. Igual no tienen una parada de autobús cercana. Yo en este sentido, enlazando con una cuestión que comentaba Virginia antes, digamos, en el ranking de estadísticas que hay ahora mismo sobre uso de coche para desplazamientos por trabajo, en el conjunto de España, Santander está en la 6ª posición de las que más porcentaje de población usa coche. Estamos hablando de desplazamientos cortos, pero claro, todo esto contribuye a ese modelo insostenible. Claro, pero al final entendemos, ¿no?, que Cantabria tiene una peculiaridad, ¿no?, que al final el servicio, bueno, el sistema de transporte, ¿no?, sobre todo en los que comunican entre los pueblos, está en un estado muy deficiente, ¿no? No sé hasta qué punto y en qué línea trabajan con vosotros, ¿no?, que al final entendéis más como la distribución del territorio para solventar esa problemática existente, que no me sorprende que sea la 6ª ciudad, la verdad. Es algo que si no sería de esa forma, sí me preocuparía por cómo está el sistema de transporte urbano. No sé quién me lo quiere decir. La cuestión es que yo creo que ahí necesitaríamos más datos. Eso es una asignatura pendiente, ¿no? La disponibilidad de fuentes para poder hacer estudios en profundidad. Porque, claro, es verdad que la movilidad obligada, al final, vinculada pues, a trabajo o a estudios, es un colectivo que se suele estudiar, pero, claro, una persona, por ejemplo, que viva, yo qué sé, pues en Piélagos o en Astillero y que trabaje en Santander, pongamos ese supuesto, ¿no? Pues puede tener necesidades muy distintas o le puede encajar bien su disponibilidad de transporte público también según cómo sea su estructura familiar. Es decir, que al final, si tenemos que salir con niños pequeños o individualmente, igual podemos, yo qué sé, pues ir en bicicleta o lo que sea, eso depende mucho de cómo es nuestra estructura familiar, y vincular esos dos temas o incluso cuestiones de horarios, de tipos de jornadas, de sectores laborales, sería fundamental poder tener datos para realmente adaptar la oferta y los servicios a lo que la población necesita. Entonces, en un momento dado, si esto no te encaja, vas en coche. Y ahora te planteo una cosa que voy a explicar luego, ¿no? Porque cuando acabe la entrevista con vosotros, yo voy a explicar el concepto de ciudades 15 minutos, que seguro que os suena a los tres. Entonces, yo entiendo que igual o el problema está bien en el modelo, ¿no?, de ciudad que tenemos, ¿no?, como establecido, ¿no?, en nuestro día a día, o igual el problema también está, ¿no?, porque yo creo que otras ciudades funcionan... Uy, me he salido. Sí. No, estás ¿Se me dentro. oye? Sí. Se me ha quitado de la pantalla. Espera un segundo. Bueno, Te sí. escuchamos y te vemos. Un segundo, ya está. Es que si no os veo las caras me pongo nerviosa. No, el problema está bien en el modelo, ¿no?, que tenemos de ciudad, ¿no?, como la preestablecida hasta ahora, o igual el problema está que todos al final tenemos circunstancias, ¿no?, como estabas comentando, ¿no?, familiares, pero yo creo que otras ciudades, ¿no?, como París, que ya tiene implementada este sistema, ¿no?, de ciudad,
no tiene esa necesidad, ¿no? de contar con... A ver, entiendo que hasta que se resuelva, ¿no? Como la distribución por lugar, ¿no? Por ciudad, por lugares así como persistente, pues habrá que dar cabida, como se está dando a este problema de esta forma con los coches y privados o todo el tipo de automoción, sea de motocicletas, motos, para resolver el problema de deficiente, ¿no? de movilidad y de transporte urbano, ¿no? ¿O cómo lo ves? Yo lo veo como un asunto complicado, coincido contigo, ¿no? con la reflexión que planteabas, pero bueno, seguro que mis compañeros también coinciden, ¿no? Cuando tú tienes que estudiar algo que no está vinculado, que no está quieto en el territorio y que además tiene múltiples adscripciones, ¿no? Al final nos movemos de un municipio a otro, estamos cruzando límites constantemente. El poder analizarlo siempre se complica, ¿no? Entonces, ese hito de ciudad en 15 minutos sí que es sería un modelo a seguir realmente, ¿no? Y que encaja también con algunas de las teorías más fundamentales que enlazarían con el ODS que hoy estamos trabajando, ¿no? Que es el modelo de ciudad compacta verde, que permite socializar a las personas que viven ahí, tener las necesidades cubiertas en un radio relativamente pequeño, una mayor movilidad a pie o transporte público, es decir, una movilidad más sostenible. La cuestión es cómo ir adaptando el modelo tendencial, ¿no? Que sería el que queda al final en esas decisiones individuales. Y yo, entendiendo también a Miguel Ángel, creo que el enfoque es clave porque al final no es que sea o lo urbano o lo rural, sino que es un sistema en el que muchas veces lo que está pasando en el urbano y el periurbano también afecta, ¿no? a las dinámicas y a los procesos que se ven en las otras partes del territorio y al revés. Por lo tanto, no sé, yo apostaría y desde la geografía sí que lo intentamos abordar así, como a múltiples escalas y también intentando llegar a ver al máximo detalle, ¿no? La vinculación territorial, los intercambios territoriales. Miguel Ángel, te hemos recuperado, parece que ahora sí que te podemos escuchar bien y nos gustaría saber cómo estáis llevando a cabo esta pequeña revolución rural de la que estáis hablando en el Ayuntamiento de Campo de Yuso y qué implicaciones tiene esto en la ordenación del territorio. Pues retomando lo que comentaba muy bien Olga y muy bien ha diagnosticado y analizado, depende de la manera en que queramos vivir. Estamos acostumbrados en tiempos recientes a construir chalés fortaleza. Debemos permeabilizarnos nosotros también, vivir en comunidad. No podemos construir una pequeña fortaleza y no relacionarnos con los vecinos como se está haciendo en esos ámbitos periurbanos que estabais planteando bien claramente. Hacer comunidad local y vivir localmente. Esto es fácil decirlo en las ciudades y en la banda costera de Cantabria, pero en las zonas rurales es muchísimo más complejo. Aquí el supermercado más cercano le tenemos a 12 kilómetros. Lo que comentabais de transporte urbano, pues en nuestro caso son 2 líneas bajo demanda al día. Cuesta vivir el día a día en entornos rurales con estos hándicaps y estas reales. Esto implica unos desequilibrios de cara a la construcción de una sostenibilidad bastante grande. En un pueblo como los que tenemos es muy difícil vivir sin coche o solo con transporte público o con medios autónomos. Debemos de ser conscientes también cuando construimos estos objetivos y estos alcances de cara a medio plazo, pues de las limitaciones también de las zonas rurales, porque luego crea agravios sociales y agravios territoriales. Lo que comentabas de cómo se puede construir de abajo arriba una sostenibilidad más integrada y más pedestre, más alejada de esos grandes objetivos transnacionales y mundiales, pues requiere pues mucho trabajo, estar trabajando con los vecinos y una construcción día a día, con pequeñas decisiones, como comentábamos antes.
Creo que hemos vuelto a perder a Miguel Ángel. Vamos a esperar unos segundos a ver si le podemos recuperar. Y desde aquí reivindicar que todos los pueblos también tengan una buena conexión a Internet para que podamos llevar iniciativas como esta. Mientras le recuperamos, Virginia, nos gustaría saber hasta qué punto vosotras desde la universidad estáis colaborando con el Ayuntamiento de Santander o con los ayuntamientos de las diferentes zonas periurbanas de las que hemos mencionado. Bueno, parece que hemos recuperado a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿te escuchamos? Disculpadme, pero es que, fijaros, estoy en el ayuntamiento y tenemos estos problemas de conexión. Imaginaros en el resto de 14 pueblos del municipio. Disculpadme. Nada, puedes proseguir por donde estabas, no pasa nada. No, explicaros que esta sostenibilidad hay que concretarla en pequeñas decisiones, en pequeños trabajos. En los pueblos tenemos una gran materia prima, tenemos terrenos, tenemos medio natural, tenemos patrimonio natural y hay que ponerlo en valor. Es uno de nuestros... Bueno, seguimos con los problemas de conexión. Virginia, si puedes ir respondiéndonos a la pregunta que te había formulado sobre cómo estáis colaborando con las diferentes entidades para poder aplicar todo lo que habéis investigado y lo que conocéis al entorno real de Santander y a este crecimiento y a este querer tener una ciudad compacta, verde, como habéis mencionado. Bueno, nosotros colaboramos desde hace mucho tiempo habitualmente en el Departamento de Geografía con distintas entidades, ¿no? Tanto públicas como privadas, con el ayuntamiento y con empresas. En la actualidad, por ejemplo, pues hemos presentado junto con varios equipos del Departamento de Geografía, en el que estamos Olga y yo y otros compañeros, a una propuesta para un proyecto LIFE en esta línea junto con el Ayuntamiento de Santander. Por ejemplo, también trabajamos dentro de la universidad, ¿no? Intentamos a otra escala, ¿no? Dentro del ámbito urbano, pero a escala más local, intentamos trabajar también en promover la infraestructura verde y los servicios ecosistémicos a través de la oficina ambiental, ¿no? Lo que yo creo que al final es un tema que tiene muchas interrelaciones, ¿no? Algunas de las que hemos estado hablando antes, como la movilidad, como la contaminación, los residuos. Y muchas veces la cuestión está en quién recae la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad muchas veces se nos traspasa al ciudadano, se nos traspasa o la cogemos desde los grupos de investigación, desde los departamentos, pero hace falta que tengamos una interrelación a todas las escalas, también con la administración, que tienen que sentar las bases y tienen que estar comprometidas para poder desarrollar distintos programas y distintos proyectos, ¿no? Estabais hablando antes de la movilidad, a mí me parece imprescindible, ¿no? Todas las agendas, todas las políticas, en este caso, por ejemplo, la agenda urbana, que Olga os la puede explicar con mucho más detalle, incorporan, ¿no? La infraestructura verde, incorporan conectar los espacios urbanos con el medio rural, o sea, no podemos vivir aislados, no hay una ciudad o un espacio metropolitano y un espacio rural, ¿no? Ni para la infraestructura verde, ni para la movilidad, ni en general para nada, ¿no? Necesitamos una base, un apoyo de las administraciones que no hagan que, por ejemplo, ahora en el tema de la movilidad, lo estamos viviendo aquí en Cantabria, sea el ciudadano el que tenga que decidir si coge el coche o no coge el coche en función, por ejemplo, a la estructura familiar que tenga, ¿no? Eso no es una cuestión de si yo quiero o no quiero muchas veces, es si puedo, ¿no? O si puede venir en tren o no puede venir en tren y se tenga que estar movilizando continuamente, ¿no? Hay que pensar en las distintas problemáticas, en los distintos enfoques, en los distintos problemas en función al tipo de estructura familiar, en función a si vives en un centro urbano o en un centro rural, en función a cómo está creciendo la ciudad, cómo está creciendo la población, cómo se está organizando el espacio regional, ¿no? De cara a un futuro, no a solucionar los problemas de hoy, ¿no? En la universidad mismo, por ejemplo, en el tema de movilidad, hemos estado en un proyecto junto con otras universidades para fomentar la movilidad sostenible, haciendo estudios y, claro, nos encontramos con la mayor parte de la comunidad universitaria viene en coche.
y en un coche en el que van 1 o 2 personas, ¿no? Es algo que pensamos, bueno, es completamente insostenible, ¿no? Reducir aparcamientos, cada vez que se reducen aparcamientos, bueno, por un lado se aumentan, ¿no? Como se han aumentado en el Parque de las Llamas, ¿no? Por ejemplo, podríamos haber aprovechado para conectar ese espacio universitario con la vaguada de las Llamas, ¿no? Ya que no tenemos un campus amplio para, como tienen en otras ciudades de España, ¿no? Y lo que hemos hecho es incrementar los espacios para el automóvil, pero es que la comunidad y en general la población lo demanda. Hoy mismo viene en el periódico, creo que es en artículos en artículos de opinión, pues quejándose, ¿no? De que están haciendo obras en Santander y que están reduciendo espacios para los vehículos, ¿no? Y con todos los problemas que genera, ¿no? Al final todo esto hay que coordinarlo, ¿no? Y la cuestión es que, porque tenemos la normativa, tenemos las bases, pero no nos acabamos de coordinar en todos los ámbitos, ¿no? Yo no puedo venir a la universidad en transporte público si no tengo transporte público para venir en él. O si el transporte público, yo alguna vez, fijaros, yo vivo en Astillero, en alguna ocasión he tardado 1 hora y cuarto en ir en transporte público a la universidad. Estamos a 15 minutos en tren, pero luego tienes que coger un autobús, depende de si es entre semana, fin de semana, o sea, todo eso hay que coordinarlo con las administraciones, si no es completamente inviable. Yo cogiéndote un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Al final de lo que también estaba haciendo un poco hincapié antes a Olga, al final yo creo que no están dando la importancia real de invertir en la movilidad urbana, porque al final, si no ven rentabilidad, no invierten. Entonces no sé hasta qué punto, porque obviamente lo que estás diciendo, porque al final yo soy universitaria y conozco de primera mano cómo va la gente a la universidad, por fuerza mayor o por muy poca gente lo hace, se mueve en transporte privado, si no tuviera otra opción. Me refiero, la mayor parte de las personas que se mueven son porque viven en pueblos alejados y el único medio que tienen para no gastarse 3 horas de su mañana o 2 en transporte es yendo en vehículo privado. Entonces no sé hasta qué punto deberían, ¿no?, de dar dar de importancia, ¿no?, y de invertir porque al final no todo genera rentabilidad, al final a veces se tiene que invertir por un bienestar social y por ganar una mayor sostenibilidad. No sé hasta qué punto se está planteando, ¿no?, el hacer fuerza, ¿no?, en conseguir mejorar toda esa movilidad, ¿no? Porque, como comentaba antes Miguel Ángel, que es para poder moverse desde esos pueblos solo hay 2 líneas. No sé hasta qué punto es discriminatorio, ¿no?, permitir que en pueblos desde nuestra propia terruca que se permita que haya esa poca movilidad, ¿no? Porque no todo el mundo tampoco se puede permitir tener un vehículo privado ni desplazarse de esa forma. Entonces no sé hasta qué punto, si alguien tiene una reflexión, Virginia, si era la que le estaba tirando un poco eso, o cualquiera de vosotros que quiera contestarme a la reflexión. No sé si está Miguel Ángel, aprovechando que está. Sí, ahora que hemos vuelto a recuperar a Miguel Ángel, si nos quiere decir algo sobre la movilidad en los pueblos o hablarnos de las iniciativas en este ámbito de la sostenibilidad que se están llevando a cabo en el ayuntamiento. Lo que os comentábamos antes, que al final los pueblos se están convirtiendo en un escenario de fin de semana y los domingos con los turistas, pues tenemos pocas líneas y sobrecargadas. Pues comentaros, sí, que lo que indicabais antes, que se trata esto de la sostenibilidad y de la construcción de un proceso muy complejo, con muchas variables y que implica a mucha gente, desde transportes hasta infraestructura hidráulica, administraciones forestales, implica a mucha gente y mucha gente que tiene mucho que decir. Es una cuestión muy compleja. Aquí sin coche en un pueblo no se puede vivir, por mucho que pretendamos electrificar o fomentar el transporte público. No se puede ir a los supermercados, resulta tremendamente complejo. Esto es pues algo que nos supone un problema de cara a la sostenibilidad. No todos los pueblos podemos reciclar. Yo en mi pueblo, por ejemplo, pues no puedo reciclar envases, no puedo reciclar vidrio. Tenemos que también corresponsabilizarnos un poco con esta matriz territorial que tenemos. Si queremos que sea sostenible, deberemos de hacer un esfuerzo también por llevar todo este volumen de voluntad por hacernos más sostenibles y más viables de cara a medio plazo,
para poder hacerlo realmente, no quedarnos en palabras y en voluntades que luego no se materializan en hechos. Desde luego, interesante reflexión. Y Miguel Ángel, vosotros desde vuestro ayuntamiento estáis colaborando con otros ayuntamientos cercanos o del entorno con unas características similares para poder implementar criterios de sostenibilidad o a intentar mejorar, por ejemplo, esto de los envases. Pues dependemos muchas veces del Gobierno Cantabria, que es el que a nivel regional pues garantiza y es competente en residuos. Pero eso no quita para que en todos los ayuntamientos, desde Campo de Yuso a todos a los 101 restantes, podamos hacer un esfuerzo tremendo con pequeñas acciones. Simplemente, pues aquí os voy a traer uno. Hemos colocado cajas nido y cajas refugio en todos los centros culturales, las antiguas escuelas de pueblo, haciéndolas más habitables para la vida silvestre. Esto es una medida concreta que supone una pequeña decisión muy barata que, sin embargo, redunda en proteger nuestro patrimonio natural o colocar un hotel de insectos, para polinizadores en este ayuntamiento o en el polideportivo municipal. Podemos hacer muchas cosas que no estamos haciendo de una manera muy sencilla y muy práctica, además. Sí, desde luego. Sí, Virginia. Si me permitís, Ana, creo que, bueno, ahora que estás hablando de residuos, el otro día estaba viendo precisamente unos datos en el que Cantabria es una de las comunidades autónomas que mayor cantidad de residuos por habitante genera, en torno a los 600 kilos por habitante. O sea que también es un tema que hay que replantearse, que es otro de los problemas de las zonas urbanas, periurbanas, ¿no? Esa concentración de población también genera un incremento del uso de los recursos y con ello un incremento de los residuos que generamos. Creo que un tema fundamental en esto que estamos hablando en torno al ODS 11, ¿no? Es el tema de la educación, ¿no? De la educación ambiental en este sentido, porque yo lo que veo es que en la universidad, ¿no? en nuestros alumnos, es que tienen unos conocimientos muy limitados en torno al medio ambiente y a los beneficios que nos generan, ¿no? Y que en este caso con el ODS 11 están completamente relacionados, ¿no? A partir de la infraestructura verde. Ya el libro verde para el medio ambiente urbano en el año 90, ¿no? Hablaba de la importancia que es los espacios verdes urbanos como elemento para la educación ambiental, ¿no? Las agendas urbanas, tanto las de la ONU como la Agenda Urbana Europea, como la Agenda Urbana Española, introducen ya de lleno el ODS 11 en sus agendas y establecen toda una serie de objetivos vinculados a mejorar, en hacer ciudades más sostenibles, ¿no? Con un gran peso de la infraestructura verde y de los servicios ecosistémicos asociados a ellas y además de forma multiescalar, ¿no? Digo esto en relación con lo que decía Miguel Ángel, porque cuando alguien no conoce el valor de sus espacios naturales, de su medio ambiente en general, es muy difícil que posteriormente en su vida laboral o en su vida personal desarrolle acciones o demande acciones a la administración en esta línea, ¿no? Es muy difícil que pongamos en valor los espacios naturales o mejor conservados en términos generales, desde luego más abundantes que hay en los espacios rurales, por ejemplo, de Cantabria, ¿no? Si no conocemos cuáles son esas formaciones, por ejemplo, si nos centramos en los bosques, ¿no? Por ejemplo, que siempre lo que se tiene en mente, ¿no? ¿Cómo voy a valorar yo un robledal o un hayedo si no sé lo que es un roble y un haya, ¿no? Yo me encuentro en prácticas en la universidad en que mis alumnos no saben identificar un roble, no saben identificar un haya, tampoco saben identificar invasoras. Por suerte tenemos proyectos como el proyecto Livestock Cortaderia, que ha trabajado en los últimos años en torno al plumero y ya cada vez más gente identifica, por ejemplo, esta especie invasora que genera un problema muy importante en nuestra región y es capaz de tomar incluso medidas individuales o de colaborar en las colectivas como voluntariados para ir, bueno, en la medida de posible para ir a este problema. Pero cuando tú no conoces los beneficios que te aportan los espacios verdes, o el medio natural en general, difícilmente vas a demandar
que la administración trabaje por ello, ¿no? Y entonces yo creo que esto es un tema que tenemos pendiente, ¿no? El tema de la educación ambiental en todos los niveles. Hay muchas iniciativas que se están haciendo muy buenas en la región, pero hace falta una mayor coordinación, empezar desde la base y que eso se siga trabajando en los distintos niveles educativos, ¿no? Y también hay que dar herramientas a la población para ello. Hay muchas iniciativas a través de voluntariado ambiental, como las que comentaba Miguel Ángel, que están desarrollando impresionantes en Campo de Yuso. Yo recomiendo a todo el mundo, si no habéis visitado Campo de Yuso, ir y conocer las distintas iniciativas que están haciendo, porque realmente son un ejemplo que se podrían trasladar a cualquier otro municipio de la región. Mismas iniciativas que estamos haciendo, por ejemplo, a través de la oficina Ecocampus en la Universidad de Cantabria, o que están realizando en muchos ayuntamientos, ¿no? Pero que es necesario, y que la propia, y lo que os decía, ¿no? Los propios objetivos de las agendas urbanas establecen como prioritarios conectar la ciudad con los espacios rurales, porque al final todo está relacionado, ¿no? O sea, necesitamos que nos den un apoyo administrativo, está claro, pero también necesitamos tener una formación que nos permita demandar, tanto a nivel personal como a nivel de administración, esos beneficios que nos aportan los espacios urbanos. Por ejemplo, en el área metropolitana que nosotras trabajamos ahora más en detalle, ¿no? Con las infraestructuras verdes y tal, tenemos una cantidad importante de espacios naturales protegidos, ¿no? A nivel de área metropolitana. Hay 14 espacios protegidos diferentes de distintos niveles. Tenemos zonas OSPAR, tenemos zonas de Red Natura 2000, tenemos parques naturales, tenemos ANEI, figuras nacionales, tenemos un montón de espacios valorados por de paisajes relevantes de Cantabria. Tenemos zonas del Plan de Ordenación del Litoral de especial interés, tenemos IVAs, tenemos un montón de espacios de gran valor reconocidos, ¿no? Y en los que se está desarrollando una gestión, bueno, mayor o menor, ¿no? Esto es un tema que también se podría hablar, pero también en nuestras ciudades, ¿no? En el entorno periurbano tenemos zonas donde se está la única colonia de charrán común que hay en toda la Cantábrica, ¿no? Y que con un proyecto que está desarrollando SEO BirdLife, o el águila pescadora, uno de los pocos sitios que parece ser que este año igual conseguimos que críe. O sea, hay un montón de iniciativas que están muy bien, y hay mucha gente trabajando en ello, pero yo creo que hay una falta de coordinación realmente, ¿no? Y de coordinación en todos los niveles, empezando por el académico, para conseguir tener esa formación, esa información y esa sensibilización que nos ayude a, entre todos, trabajar por una ciudad y por unas comunidades más sostenibles, ¿no? Que es un poco lo que persigue este ODS 11. Totalmente. Antes sí. de... Perdona, totalmente. Esto lo comentábamos un poco en el ODS pasado, que trabajamos el 4 de educación de calidad, ¿no? Porque al final tenían como muchísimas iniciativas desde los diferentes institutos, pero había como muy poca comunicación y coordinación entre ellos, y era como una pena, ¿no? Porque al final todo conjunto crea unas sinergias mucho más bonitas y hay como más posibilidad de hacer cosas más grandes. Entonces yo creo que al final esto se aplica a todo, ¿no? Por lo que hemos estado comprobando Ana y yo durante todos los programas pasados, de que al final hay como una falta de comunicación, ¿no? Con lo fácil que es comunicar y lo rápido que se puede hacer, y al final no hacemos y no comunicamos, un poco como decía, ¿no? Miguel Ángel, de que hay que tejer, ¿no? Comunidad entre los vecinos. Pues esto yo creo que al final todo se aplica a todo, y yo creo que habría que buscar la forma de no sé si nosotras, no sé si la organización, no sé quién, pero de poder ¿no? Tejer estas comunicaciones entre todas estas iniciativas, y sobre todo el darlas a conocer, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe de ellas y es una lástima, ¿no? de no darlas a la luz. Perdón, Ana. Sí, desde luego es importante generar comunidad y que todo el mundo conozca todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Y una cuestión que está ahora en la actualidad, que se está desarrollando el plan de ordenación del territorio, y me gustaría saber si vosotros sabéis hasta qué punto el tener este plan va a ayudar a que este ODS se pueda llevar más a la práctica. Esto nos da para otro programa. Directamente. Yo creo que deberéis hacer otro programa. Bueno, pues ya que hablo, empiezo yo. Bueno, en relación con lo que ha dicho Estefanía, realmente trabajar con los ODS por separado también es muy complicado, porque como veis al final aquí acabamos hablando, los ODS ya por sí mismos son transversales, ¿no? El plan de ordenación del territorio es básico, ¿no? Es básico. No podemos tomar decisiones si no tenemos un plan de ordenación de territorio.
El plan de ordenación de territorio, fijaros, nosotros en nuestro departamento ya trabajamos en las bases del anterior, ¿no? O sea, hay sucesivos planes de ordenación de territorio que se van quedando en cajones. Este mismo no acaba de salir, ¿no? Sale primero la propuesta para la instalación de eólicos antes del plan de ordenación del territorio. Si no hay plan de ordenación de territorio, no tenemos una guía, ¿no? Cada uno sigue haciendo lo que quiere o lo que puede y con las iniciativas que le dejan. Es imprescindible el plan de ordenación de territorio. ¿Qué quiere Cantabria para desarrollarse? ¿Cómo quiere Cantabria desarrollarse? ¿Qué quiere Cantabria dejar a sus generaciones futuras? ¿No? O sea, sin plan de ordenación de territorio no se debería hacer muchas de las acciones que se están realizando ahora mismo. Yo, enlazando con lo que plantea Virginia, coincido totalmente con ella y quiero también retomar algunas de las ideas que habéis ido planteando, ¿no? Y tenemos como pendiente el Plan Regional de Ordenación del Territorio, lo que no nos da ese marco o modelo territorial, digamos, de consenso, ¿no? o de coordinación. Y luego en áreas urbanas, en el conjunto de la bahía, es fundamental el dar también un reconocimiento institucional a lo que ocurre, que puede ser en un formato de área metropolitana. En las últimas décadas hemos visto noticias, ¿no? de iniciativas del área metropolitana de Santander. Ha habido varios momentos en los que parecía que esto se iba a poner en marcha y en Cantabria y en España sigue siendo una asignatura pendiente. Hay que tener en cuenta que desde Europa se está reconociendo un área urbana funcional, que no es exactamente un área metropolitana, en Cantabria de 21 municipios, que incorpora tanto Santander como Torrelavega, porque, digamos, a nivel de reconocimiento territorial hay una gran realidad urbano-metropolitana ahí, y se reconoce como un área que ocupa una proporción de territorio pequeña, y así comenzábamos, un 13% de Cantabria, y vive ahí el 65% de la población. Y además una población dinámica, una población que se mueve, que tiene un comportamiento progresivo. Con lo cual, al final, que todo esto esté gestionado solo desde el nivel municipal, bueno, pues en esas variables de flujo, en esas pautas, por ejemplo, de movilidad, o incluso en el modelo territorial, pues acaba generando cuestiones todavía pendientes de resolver. Entonces, si estamos hablando de que España tiene en torno a 70 unidades funcionales y solamente tenemos reconocidas 2 áreas metropolitanas, en Barcelona y en Vigo, es claro que la cuestión metropolitana es todavía una asignatura pendiente. No sé si llevarlo a un nivel ya de reconocimiento comunidad administrativa, que eso sería, digamos, el objetivo más amplio, pero sí al menos formas ligeras, ¿no? de coordinación de los municipios que están afectados por estas dinámicas. Y en este sentido yo creo que también es importante tener en cuenta que con lo que hemos ido trabajando está demostrado que nuestra unidad urbana es bipolar, o sea, tienen 2 focos, que son Santander y Torrelavega, en todas las variables de flujo, movilidad o, por ejemplo, las variaciones residenciales, ¿no? Esa población que sale del centro y que va al periurbano, digamos que son 2 motores. Entonces, en muy poco ámbito territorial tenemos 2 focos importantes y luego una dinámica metropolitana en los municipios intermedios con un periurbano que ha cobrado vida propia. Y todo ello tendría que ser, digamos, por un lado reconocido, asumido y por otro lado gestionado, un modelo de gobernanza a través de PROT, a través de coordinación, diálogo, jornadas. Ahora mismo que se está haciendo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santander, también es un momento, ¿no? para debatir sobre la cuestión metropolitana en nuestra región. Y una pregunta, más allá de Cantabria, más allá de Santander, ¿alguna ciudad que tengáis como referencia en esto de ser una ciudad compacta, verde, que Cantabria, Santander concretamente debería tener como ejemplo? ¿Alguna ciudad en cualquier lugar del mundo que sea como referente?
Vitoria, una ciudad cerquita y que hemos visitado recientemente. Es un modelo importante, es una ciudad compacta. Es verdad que su término municipal central tiene otras condiciones territoriales, es mucho más amplio y su orografía también es más favorable, pero sí que es una ciudad con su anillo verde y con todas esas intervenciones que hacen que una persona que se mueva por Vitoria o su área de influencia tenga siempre esa presencia, ¿no?, de entorno verde y esa pauta es un modelo más sostenible y se refleja también incluso en los datos de movilidad de la población, siendo en dimensión de volumen de población, digamos, también de tamaño medio, que podría ser similar a Santander. No sé ahora el valor concreto, pero creo que era como un 10% menos de uso de vehículo privado. Sí. Si me permites, Ana, uno de los temas que tenemos pendientes también es el tema de la infraestructura verde, ¿no? Tenemos una estrategia europea de infraestructura verde, tenemos una estrategia española de infraestructura verde que que es muy reciente, ¿no? Y ahora nos toca trasladar esa normativa, esas directrices a otras escalas, ¿no? A las escalas regionales, a las escalas locales. Y yo creo que esa es una de las bases para conseguir unas ciudades y unas comunidades sostenibles, es tener una infraestructura verde, ¿no? Esa red de zonas naturales, seminaturales, otros elementos verdes, azules, ¿no?, que estén diseñados y gestionados específicamente para aportarnos esos beneficios a las personas y al propio ecosistema, ¿no? Para ello es necesario que nos organicemos, ¿no?, y que no trabajemos, lo que decía antes, hay muchas iniciativas aisladas para fomentar la biodiversidad, por ejemplo, pero son eso, iniciativas aisladas, ¿no? Nos hace falta trasladarlo a una planificación específica. En este sentido, no es que Santander vaya o Cantabria vaya por detrás, ¿no? O sea, realmente Barcelona tiene un plan de infraestructura verdes, Madrid, pero luego, por ejemplo, ni siquiera Vitoria, ¿no? Vitoria tiene un plan muy bueno ligado al anillo verde. Hay otras iniciativas, por ejemplo, hechas a través de LIFE en Zaragoza, en las zonas litorales de Valencia, bueno, en más sitios, ¿no? Pero nos hace falta coordinar todo esto, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo que hará falta por hacer, porque no se trata tampoco de que haya más espacios verdes, ¿no?, que nos ayuden a paliar todas esas amenazas que veíamos antes, por ejemplo, en los entornos urbanos, ¿no?, de cambios de uso del suelo, de sellado, ¿no?, de superficies, ¿no?, con la desaparición de espacios de gran valor, ¿no?, como ahora se está planteando en el nuevo polígono de La Pasiega, ¿no?, uno de los espacios desde el punto de vista agrícola con mayor valor, pero muchos otros que hay en el entorno de la Bahía de Santander, o la contaminación, ¿no?, a través, sobre todo, de lo verde, ¿no?, y sobre todo del arbolado. Pero para esto necesitamos tener una infraestructura verde de calidad. O sea, no se trata de que haya más espacios verdes, sino que estos tengan una calidad, y para eso hace falta organizarlo, hace falta tener una estrategia que esté coordinada, si no nos va a pasar como lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las especies invasoras, ¿no?, que hay muchas iniciativas, pero no están coordinadas por ejemplo, a escala municipal, ¿no?, y de hecho tenemos un plan, ¿no?, regional, pero no hay coordinación, con lo cual yo quito de aquí invasoras, pero luego me vienen del municipio que tengo al lado, ¿no?, o las quito de aquí, del campus, pero luego resulta que en la parcela de al lado las tengo, ¿no? Para todo esto, ¿no?, para gestionar unas ciudades sostenibles con base en una infraestructura verde de calidad, hace falta, desde luego, una coordinación, y la coordinación la tiene que llevar la administración. O sea, es quien tiene que poner la hoja de ruta, es quien tiene que poner todo el trabajo para movilizar al resto de sectores sociales, ¿no?, porque podemos hacer mucha presión a nivel personal o a nivel de asociaciones, pero nos hace falta tener una hoja de ruta que hayamos consensuado entre todos y que seguir en la misma línea, porque si no, van a seguir siendo eso, experiencias aisladas, muy interesantes, como la que os digo de Campo de Yuso, porque es que a mí me encanta, pero aisladas, ¿no? Sí, granito a granito se consigue, bueno,
pues yo no estoy segura de ello, ¿no? Nos podemos quedar muy a gusto con nosotros mismos en relación a todo lo que hacemos, y en este sentido me gustaría felicitaros porque realmente encontrar a gente joven que haga un programa como el que estáis haciendo es realmente impresionante. O sea, a mí me gustaría tener un grupo en la universidad que se moviera como os estáis moviendo vosotros. O sea, me parece realmente, de verdad, felicitaros porque se echaba en falta, ¿sabes? Y creo que es, pues eso, un nicho que quedaba ahí vacío, ¿no? Pero hace falta que esté todo organizado, ¿no? No solamente de que estemos continuamente luchando para ver si se hace algo, ¿no? O por llevar a cabo iniciativas. Totalmente, hace falta una coordinación directa contra ¿no? el gobierno de Cantabria, de plantearle y ponerle todo esto sobre la mesa, porque al final yo, después de cada programa, me quedo con un sabor de boca de decir, mira, te tengo que decir una de cosas. Bueno, contra no con ellos, ¿eh? Sí. Contra el gobierno de Cantabria, no con el gobierno de Cantabria. No Sí, contra una forma de hablar. Ya, sí. Nada, muchas gracias, Virginia, por tus palabras, y nosotras desde aquí, desde la Jaya Cruzada, intentamos dar una respuesta a todos y intentar explicar y acercar a la gente qué son los ODS e intentar traerlo desde un enfoque mucho más local, como tiene Relincho en sus diferentes programas, y nosotras veíamos que faltaba ese ámbito de sostenibilidad, y por eso estamos haciendo este programa. Y nada, Miguel Ángel, ahora que te tenemos aquí, preguntarte que Olga nos ha puesto como ejemplo de ciudad sostenible que tener de referencia Vitoria, y desde lo más local, desde pueblos, si hay algún pueblo de Cantabria o de otra comunidad que tengáis como referencia y que digáis, desde este lugar se está haciendo de forma correcta, destacando de que, como dice Virginia, Campo de Yuso lo estáis haciendo muy, muy bien. Hay una enorme experiencia. Muchas veces no debemos de innovar, simplemente documentarnos exhaustivamente y a fondo. Yo, por lo que comentabais antes, uniendo con lo que decía Virginia, pues sí que quería decir que por mucha estrategia, por mucho que nos agobiemos con la falta de planificación, es medio ambiente, como dicen en Sudamérica. El otro medio somos nosotros. Hay que empezar con nosotros. En nuestro jardín, en nuestra huerta, en nuestra casa. No debemos de esperar siempre a la administración. La administración es muy errática, muchas veces no estamos sensibilizados suficientemente o no tenemos la voluntad o los recursos. También es otra de las veces que sucede, y por eso pues debemos empezar pues de abajo arriba y no tenemos que agobiarnos con con la ecoansiedad de grandes planificaciones ni grandes estrategias que al final, al cabo de 6 meses, están obsoletas o no las cumplimos, porque a la administración nos gusta planificar mucho, pero no darnos órdenes a nosotros mismos, sobre todo cuando cada 4 años, cuando entran los nuevos. Sobre esto, pues debemos empezar de abajo arriba, y la infraestructura verde empieza por casa de uno. No debemos de ir al gobierno de Cantabria a reclamar que haga un proyecto para erradicar los plumeros. Igual tenemos que quitarle de nuestra huerta o de nuestro jardín que está decorándolos. Tenemos que empezar pues con pequeñas microacciones. Hay ejemplos tremendamente interesantes en el Reino Unido, de participación de comunidades locales, de grupos de vecinos que se unen para crear una sostenibilidad. En Suiza todos los colegios, todos los institutos tienen su pequeña charca, su pequeña tesela de infraestructura azul. Pequeñas iniciativas que van creando. Ya sé que no llega a la catástrofe de biodiversidad que estamos sufriendo en este siglo, pero sí que puede reconfortarnos y puede, de cara al ciudadano particular, pues darnos este ánimo para seguir trabajando, para construir ese otro medio ambiente, ese otro medio ambiente que necesitamos. Sí, desde luego trabajar de forma coordinada y tomando como referencia iniciativas que están teniendo éxito es fundamental para poder avanzar en este ODS y en la sostenibilidad en general. Y para cerrar un poquito el debate que hemos generado y que han salido muchísimos temas que nos darían para infinidad de programas, como conclusiones generales de este tema del ODS de ciudades y comunidades sostenibles, si cada uno nos dais una pincelada que pueda resumir lo que es más importante desde las infraestructuras verdes, los sistemas ecosistémicos que nos ha mencionado tanto Virginia como Olga, a la importancia de lo rural que nos ha mencionado Miguel Ángel. ¿Alguna conclusión final, si queréis que la gente que nos esté escuchando se quede con algo, con qué sería de todo lo que hemos hablado? El que quiera empezar, Olga, por ejemplo.
Bueno, pues como conclusión final, creo que es importante el asumir, ¿no? Un cambio de actitud desde lo personal, pero también demandar a nivel institucional la implicación. Creo que actuar desde los dos extremos es una de las claves. El reconocimiento, como se hace desde el campo científico, de que hay una realidad supramunicipal en el ámbito de la bahía y algo que es muy difícil gestionar solo desde el ámbito municipal, que se hace un buen trabajo y se hace un gran esfuerzo, pero que es imprescindible una coordinación. Como aspecto positivo, sí me gustaría decir, no ha salido hasta ahora, ¿no? Pero distintos trabajos, digamos, que avalan que en el área de Santander estamos en un estadio maduro, es decir, la parte más depredadora de suelo y más insostenible ha sido en la década precedente. Ahora parece como que ese ritmo de artificialización va frenando un poco, pero creo que la llamada es no esperar a que el sistema se reajuste solo, ¿no? El poner de nuestra parte, no confiarnos en decir, bueno, esto parece que va frenando, ¿no? Que llegará un momento en que se apacigüe y seamos, tengamos un modelo más sostenible. Creo que es el momento de actuar. Miguel Ángel, ¿cuál sería tu conclusión para cerrar este debate Pues, sobre lo de ODS11? Que este ODS se construye vecino con vecino y con el trabajo de todos los habitantes, tanto en los pueblos como en las ciudades. Y esta sostenibilidad se consigue en nuestro balcón colocando una caja nido, creando una charca en nuestro jardín, creando un hotel de insectos para mejorar los polinizadores, romper esa barrera de lo urbano y lo natural y creando una imbricación y una matriz donde nos una y nos reintegre y nos reconecte con el medio natural. Y Virginia, por tu parte. Pues yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer y que no tenemos tiempo. Que necesitamos un compromiso serio a todas las escalas, desde la administración hasta nosotros a nivel individual. Porque si no nos comprometemos con las generaciones futuras, con preservar lo que tenemos ahora mismo para que pueda haber generaciones futuras, vamos a tener un gran problema. Yo creo que tenemos ya que tomar, o sea, tenemos que dejar de ver como esto es algo que es irreal y que no está pasando, ¿no? Y no hemos hablado de cambio climático, pero por supuesto está vinculado directamente con el ODS 11, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que no nos queda tiempo y que nos tenemos que poner a trabajar a todos los niveles, a todas las escalas y estar comprometidos todos. Totalmente. No hemos comentado el cambio climático, pero lo hemos comentado en otros programas y por supuesto lo vamos a dejar aquí sobre la mesa, que al final está relacionado no solo con este ODS, con todos los ODS que están planteados, porque al final es una realidad que está pasando, que el cambio climático no es que vendrá, es que ya está aquí. Y yo creo que para finalizar también esta parte de entrevista es interesante, ¿no?, el que nuestros oyentes lo tengan en cuenta y que sobre todo hayan aprendido muchísimo de vuestras intervenciones, como nosotras hemos disfrutado y aprendido sobre las intervenciones que acabáis de hacer. Pues nada, muchas gracias a los tres y esperamos veros en futuras ocasiones, ya sea para seguir hablando sobre este tema o para otros muchos, como por ejemplo sería un tema muy interesante de tratar un día sobre el PROT y la importancia que tiene su elaboración para poder seguir gestionando Cantabria de manera eficiente y de manera sostenible. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Un placer. Muchas gracias a los tres. Hasta luego. Y nada, chicos, nosotros seguimos con el programa y ahora Steph nos va a hablar de, que como ya he anticipado antes, que ha dado un pequeño spoiler, nos va a hablar de un nuevo concepto que está en auge y que existe y que surge como una respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos, que serían estas ciudades 15 minutos que hemos mencionado anteriormente. Muchas gracias, Ana. Pues sí, ahora voy a comenzar con este concepto. Será breve, no voy a extenderme mucho por la falta de tiempo que contamos en este programa.
en concreto, pero me parecía súper importante traer este concepto que ya conocía de atrás, ¿no? El concepto de ciudad 15 minutos, ya que está directamente relacionado con lo que comentaban tanto nuestros interventores que acaban de venir, Virginia, Olga y Miguel, como la ciudad y comunidades sostenibles que trata este ODS 11. Un poco pues para comenzar y poner sobre la mesa, ¿qué se entiende por ciudad 15 minutos? ¿Dónde nace? Para que lo entendáis así un poco en una primera pincelada, al final está un poco como ligada, ¿no?, a este término, el poder acceder, ¿no?, a todas estas necesidades esenciales que tenemos como personas, ¿no?, desde la vivienda digna, ¿no?, desde la oferta laboral adecuada, desde obtener suministros, que se engloba al comercio, desde la oferta de ocio, servicios y dotaciones que garantizan el bienestar, ¿no?, de cada individuo, y sobre todo la educación, pues tenerlo en un radio, ¿no?, como podemos ver en esta slide, ¿no?, que tengo en la presentación, de 15 minutos, y no tiene por qué ser así como tomado al pie de la letra de andando, ¿no?, sino a través de medios de transportes urbanos, desde una bicicleta, andando, desde un medio de transporte como es el autobús, pero sobre todo es como ir alejándonos, ¿no?, de este concepto que tenemos como normalizado, más que es lógico y normal que lo tengamos normalizado, porque al final es el modelo que conocemos, ¿no?, y al final el que nos guiamos y seguimos, de tener que ir a todos los lados a un radio súper más lejano, y al final es como que generamos, ¿no?, una necesidad, ¿no?, de desplazamiento, que si tendríamos otro modelo como el que estamos planteando ahora y el que os estoy explicando, de concepto de 15 minutos, teniéndolo todo en un radio y en un margen más cercano, no tendría que generarse esta necesidad, ¿no? Porque al final nosotros, las personas, nos movemos por necesidades, ¿no?, por satisfacer las ilimitadas necesidades y deseos que tenemos, ¿no?, en nuestro día a día. Entonces me parecía de importancia y de traer a este programa, ¿no?, esta propuesta, ¿no?, que nació hace unos años desde un proyecto del director científico de la cátedra ETI, ¿no?, de Empresariado, Territorio e Innovación, de la Universidad de Soborne, de Carlos Moreno, esta ciudad, ¿no?, de un cuarto de hora, ¿no?, que al final pues quería como deconstruir la ciudad segmentada, ¿no?, al final esta idea preestablecida, ¿no?, bueno, o normalizada o familiar que conocemos como ciudad, y sobre todo lo que os he estado trayendo ahora mismo, ¿no?, de traer, ¿no?, las 6 funcionalidades que os he comentado, desde la vivienda digna hasta la educación, a la vida del ciudadano, de un radio mucho más cercano, y sobre todo un enfoque en el que dentro de un mismo espacio, ¿no?, pueda el ir promoviendo, ¿no?, esta vida más cercana a nosotros, y alejarnos de esa necesidad, ¿no?, de desplazamiento que tenemos como preestablecido. Al final es como un cambio también de pensamiento, ¿no?, el buscar un enfoque, ¿no?, porque al final es como pensar un poco profundamente lo que la ciudad propone, ¿no?, a los habitantes, y realmente el uso del tiempo de vida que le estamos dando, ¿no?, a estos desplazamientos, que hay que preguntarse hasta qué punto son necesarios, y si realmente un modelo de ciudad, de modelo urbanístico, podría mejorar nuestro bienestar, ¿no?, como ciudadanos, y garantizarnos una mejor calidad de nuestra vida en nuestras ciudades, que es al final un poco lo que quería explicar Moreno con este concepto, ¿no?, de ciudad 15 minutos, y sobre todo pues teniendo en cuenta, ¿no?, los ritmos de vida, cómo se tarda para acceder a las funciones que he explicado previamente, desde la vivienda digna a la educación, ¿no?, de sociales, urbanas, esenciales que tenemos, y básicamente, en resumidas cuentas, y lo que os quería traer, ¿no?, es como este nuevo choque, ¿no?, este nuevo concepto, ¿no?, de ciudad 15 minutos, que yo realmente, desde que lo conozco, es como un modelo que tengo bastante a seguir, como ciudad ideal de futuro, ¿no?, el no tener esa necesidad de depender, ¿no?, de los medios privados para poder cumplir nuestras necesidades básicas y nuestras funcionalidades esenciales, ¿no?, que necesitamos
para vivir y no sé qué opina Ana, si le ha resultado interesante. Sí, desde luego me parece muy interesante exponer este concepto de ciudad 15 minutos del que nos estás hablando, de que todas las personas para tener una vida digna tengamos a nuestra disposición, porque vivimos en un momento en el que tenemos muchas más cosas que hacer del tiempo que tenemos y si tenemos que estar desplazándonos habiendo una falta de transporte público y queremos que sea de forma sostenible, tenerlo todo a nivel cercano nos permite tener una ciudad más sostenible y sobre todo generar comunidad con las personas con las que vivimos cerca, que al final es fundamental si queremos conseguir cambios. Y al igual que este modelo de ciudad 15 minutos me parece muy interesante a reflexionar, también me ha gustado mucho conocer el modelo de ciudad compacta verde que nos han propuesto y nos han estado explicando tanto Virginia como Olga en su intervención durante el debate. Por lo tanto, es importante que todo el mundo conozcamos los diferentes modelos de ciudad y qué se está haciendo en otro sitio, porque al final, si todos hablamos, si todos nos coordinamos, si todos trabajamos juntos, si creamos comunidad, vamos a poder conseguir objetivos mucho más grandes. Y al final yo creo que una de las conclusiones que estamos llegando en la mayoría de los programas y que nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible por comunicar y por hacer llegar a la gente toda esta información, porque al final, independientemente de lo de ese del que estemos hablando, estamos dándonos cuenta que hay una gran falta de información, que hay una gran falta de concienciación y que aunque tengamos mucha información, esa información no se está comunicando bien y no está llegando a los ciudadanos. Y esto es una cosa que es importante que se trabaje tanto desde las administraciones como desde a nivel local o desde las diferentes empresas, que haya mucha más transversalidad y que todo el mundo participe y tenga su opinión y pueda decidir, porque al final muchas de las decisiones que tomamos las tomamos sin ser conscientes de todas las opciones que tenemos a nuestra disposición. Por lo tanto, creo que es importante que todo el mundo conozca los diferentes modelos de ciudad. Totalmente, y un poco para cerrar ya este concepto, ¿no? Que al final es como plantear y invitaros a reflexionar, ¿no? De esta realidad que tenemos como realidad que podría ser dejar de serlo, ¿no? Porque al final las ciudades deben de diseñarse por y para sus habitantes, que al final a veces como que eso se olvida, ¿no? Que nosotros vivimos en un espacio y que nosotros debemos gestionarlo para cubrir nuestras necesidades vitales y nuestras funcionalidades de la mejor manera posible, ¿no? El olvidar esto, el dejar de que sea tan fundamental esto de tener unas ciudades como con todo tan alejado, ¿no? Al final hay que retomar la proximidad entre los ciudadanos, entre todos nosotros y sobre todo que estamos viviendo en ciudades que están descompensadas urbanísticamente y por eso hay que cambiar los modelos que conocemos como ciudades ahora mismo y tomar de ejemplo tanto este modelo que al final no está tan alejado de la realidad porque ya ciudades como París y otras ya están empezando a implementar y a seguir como línea de acción, ¿no? Y también los modelos que nos han planteado nuestros invitados de este programa y lanzaros a reflexionar, ¿no? Este modelo y los otros modelos que han traído nuestros invitados. Y ahora con Ana, para los más rezagados, todavía estáis a tiempo de hacerle un regalo a vuestra madre, os trae unos talleres que podéis hacer. Ana, todo tuyo. Exacto, como ya sabéis, hoy es el Día de la Madre y nosotras desde la Jaya Cruza queremos felicitar a todas las madres, especialmente a las nuestras, pero a todas en general, todas aquellas que nos ven y que están implicadas en la sostenibilidad y que de verdad quieren un futuro sostenible y un futuro para sus hijos. Entonces, para todas aquellas personas que no hayáis comprado un regalo, pues nosotras, como ya sabéis, estamos súper a favor de las 7 Rs y queremos daros una opción desde con lo que tengáis en vuestra casa, pues hacer algo sostenible y que podáis tener en vuestra casa y que si no se lo queréis regalar a vuestra madre y queréis un día hacer un taller con vuestros hijos, vuestros primos pequeños o vuestros amigos, pues también lo podéis hacer. Tenemos 2 cositas súper simples hoy. Una serían hacer unas macetas recicladas. ¿Qué es lo que necesitáis para hacer estas macetas? Pues, por ejemplo, nosotros hemos hecho arroz con tomate. Pues, ¿qué hacemos con la lata de tomate, la típica lata que tenemos? Pues, por ejemplo, tendríamos una típica lata que solemos usar en nuestras casas o una lata de melocotones en almíbar. Pues una vez tengamos la lata, en vez de echarla al contenedor para reciclar, ¿qué podemos hacerla? Pues podemos quitarle la etiqueta
y cuando le quitemos la etiqueta quede este diseño que seguro que estáis súper familiarizados y que además ahora, por ejemplo, en muchos restaurantes o en bares, cuando tú pides los cubiertos, pues generalmente te los traen aquí y te los meten aquí y están reutilizando estos envases y además ahora mismo es un envase que está a la moda y que puede servir como macetero. ¿Y qué más haría falta? Si a nosotros no nos gusta este metalizado, pues ¿qué podemos hacer? Podemos pintarlo de blanco como viene en el ejemplo y podemos decorarlo, podemos poner un mensajito, lo que nosotros queramos. Y luego, ¿qué podríamos hacer con este macetero? Pues podríamos echarle tierra y podríamos plantar unas semillas o unas bombas de semillas como vimos hace un tiempo en nuestro primer programa. Y si no queremos hacer eso, queremos hacer algo rápido, pues ¿qué hacemos? Pues podemos coger y podemos complementarlo pues con unas flores disecadas, ¿no? Entonces ponemos hoy, no tenemos ningún regalo, pero podemos comprar unas flores disecadas, las tenemos por ahí, una lata que tengamos en la nevera y decimos, pues mira, ya te he traído, en vez de traerte un ramo de flores, que es un regalo muy típico del Día de la Madre, pues te he traído unas flores o unas semillas que he plantado y te lo he traído en un envase que es reciclado y que es sostenible y que generalmente iría a la basura y en este caso no va a ser así y lo vamos a poder aprovechar como regalo. Y otro ejemplo que os queremos traer es un portafotos de madera como el que veis aquí. Este sí que requiere un poco más de elaboración y qué es lo que necesitaríamos para hacer este portafotos. En vez de si queremos ir a comprar uno a una tienda, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos, para tener un portafotos como el de la foto, lo principal que necesitaríamos sería un cartón. En este caso necesitaríamos 2 cartones y uno sería un cartón plano y en el otro caso tendríamos un cartón con una ventanita. Seguro que alguna vez en vuestra vida habéis tenido tiempo para hacer un marco, seguro que en el cole, en el instituto, en algún taller que habíais ido. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que pegar el cartón cuadrado y el cartón con la ventanita. ¿Qué tendríamos que hacer una vez tengamos esto? Pues esto lo tendríamos que pegar por todos los lados, salvo por un lado. ¿Y qué tendríamos como resultado? Podríamos hacer simplemente esto y luego le podríamos poner detrás como un pie si queremos que se apoye. Esto nos quedaría un poco soso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos coger como en la imagen, por ejemplo, yo ayer me fui de paseo y yo vivo en Santander y simplemente paseando por Santander, paseando por la Alameda, me encontré un montón de árboles y de ramas que se habían caído en los árboles. No hay que arrancar las ramas de los árboles, pero si paseamos seguro que encontramos muchos palos como este que he encontrado. Entonces, ¿qué podemos hacer con este palo? Pues lo podemos partir en diferentes trocitos pequeños de este tamaño como los que veis. ¿Y qué hacemos con todos estos trocitos? Pues si nosotros juntamos estos trocitos y los pegamos con cola alrededor del marco, como podéis ver aquí, se que irían pegando así poquito a poco y podríamos rellenar todo el marco como aparece en la imagen que tenemos. Además de utilizar estos palitos, también lo podéis hacer con otros diferentes diseños. Por ejemplo, como se ha hecho muchas veces con macarrones, pues coger macarrones de colores y pegarlos en el marco. Y además también se podría colorear, se podría pintar y dentro pues podéis poner una foto con vuestras madres y podéis regalársela. Yo he cogido para hacer esta prueba, no he pegado los palitos porque no me ha dado tiempo, pero he cogido una foto de mi madre de cuando era joven y creo que podríamos hacer un marco, meter esta foto y regalársela porque es una foto que ella tiene suelta y que no la tiene en un marco y se la podríamos regalar así y seguro que le haría mucha ilusión. Y nada, simplemente recordaros que podéis hacer, todavía estáis a tiempo, si no tenéis nada, no es necesario que compréis por comprar, simplemente que podéis, es importante, como dijimos en la ODS12, no comprar simplemente cuando lo necesitamos y en este caso podemos hacer un regalo a nuestras madres sin tener que gastar dinero, sin tener que gastar recursos y que al final esto es una cosa que es un detalle que se hace desde todo el cariño y que es una cosa que queda bien, que es bonito y que sobre todo que es sostenible. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección en el aire que tanto nos gusta, en la que hablamos de los diferentes eventos que hay organizados próximamente y las oportunidades de voluntariado ambiental a las que os podéis apuntar. Así que en el aire le damos la bienvenida a nuestra sección. Yo en el aire nos va a contar Estefanía una iniciativa que se llama Saja Verde primero y luego ya os cuento un par de iniciativas de voluntariado para que os podáis apuntar el próximo fin de semana. Estefanía, estás sin sonido. Gracias, Ana. Yo brevemente os voy a contar
esta iniciativa, ¿no? Bueno, este proyecto que se llama Saja Verde, que estoy yo dentro del mismo, ¿no? Y que estamos organizando desde la asociación La Bardal. Al final, pues es un proyecto, ¿no?, que está impulsado por jóvenes que pretenden, ¿no?, el repensar las bases de la participación, del trabajo colaborativo y solidario entre los municipios y sus habitantes, y para mejorar la vida de personas y la salud del medio natural. Entonces, pues al final aspira a buscar, ¿no?, y a traer a la actualidad las buenas prácticas de las tradiciones participativas existentes, ¿no?, en los pueblos de la Cantabria rural. Y su primera actividad, porque tiene un desglose de 5, ¿no?, desde el Concejo Verde, la fitodepuración como solución, 2 inspecciones de río y una última de Concejo Verde Celebra, donde es un feedback de todas las actividades anteriores y sobre todo de celebración y reconocimiento de todo el trabajo que vamos a realizar. Entonces, en la primera actividad, ¿no?, que ya va a ser el domingo que viene, que os invitamos a ir, es el 8 de mayo en Ucieda, que tratará sobre los concejos abiertos y se recreará uno para la mejora del río Saja. Al final, ¿qué pasa? Que se pretende, ¿no?, el aumentar la participación y la solidaridad entre los municipios de la cuenca alta del Saja y sobre todo sensibilizar a su población sobre la importancia de la protección del ecosistema y de la biodiversidad. Es la primera actividad, ¿no?, presencial que vamos a realizar de aquí a noviembre, que al final son jornadas que son dinámicas, con juegos, talleres, conciertos, y que serán preparadas tanto para niños, jóvenes, personas más mayores, para ir en familia, con amigos, y de la comida y el transporte. Desde Cabezón de la Sal nos encargamos nosotros, así que si no podéis llegar de otra forma, no os preocupéis, que en Cabezón de la Sal os recogemos. Eso sí, siempre en cada actividad tenemos un plazo, ¿no?, para poder organizarnos, pero una vez que os inscribáis y os inscribáis, eso nos encargamos nosotros de hacerlo lo más accesible posible a todo el mundo. Y al final, pues os invitamos a todos a ir a esta primera actividad. Pero bueno, ya os traía de primera mano un poco el desglose de actividades que tenemos hasta noviembre, que os iremos informando desde la Jaya Cruzada de cada una de ellas. Pero bueno, ahora por comenzar os invitaba a que os unierais el domingo que viene a esta actividad de Concejo Verde, que va a ser súper funcional y súper útil de saber cómo funciona esta herramienta de participación democrática, ¿no?, de la población que utilizaban nuestros abuelos, nuestros más mayores, y que podemos traer a nuestro día a día, retomándola y sobre todo adaptándola a nuestra realidad, y que me parece fundamental el conocer esta herramienta de participación democrática. Y por supuesto estoy ya invitando a Ana a que se pase el domingo que viene a esta actividad que vamos a realizar con mucho amor y con mucho cariño, e intentar que salga de la mejor manera posible, y sobre todo con un ilícito de que vais a tener un cocido montañés y vais a disfrutar del coro Ronda de la Fuentona, y sobre todo que el desplazamiento no os suponga nada, que podéis acceder sin ningún problema. Muchas gracias por la invitación a esta iniciativa que estáis organizando desde la Bardal de Saja Verde, ¿cómo era? Saja Verde, sí. Eso, Saja Verde, digo yo, igual me estoy liando con lo de Concejo Verde, desde Saja Verde, que lo he dicho bien al principio, y concretamente este Concejo Verde en el que os animamos a todo el mundo a participar el próximo fin de semana y en las iniciativas venideras que tendremos. Y además, el próximo fin de semana, si os apetece, lo primero os invitamos a Saja Verde, al Concejo Verde, pero también tenemos otras iniciativas, como hacemos todos los programas de la Jaya Cruzada y como también estamos compartiendo en nuestras redes sociales, un par de talleres diferentes. Generalmente os solemos traer talleres de plantación de diferentes especies autóctonas. En este caso cambiamos un poco de tema y os traemos un taller de cocina sostenible que se va
realizar en el convento de San Raimundo, concretamente en el municipio de Potes, y sería un taller de educación ambiental con el foco en la cocina sostenible que se organiza desde Provoca y la Factoría Natural con el objetivo de concienciar a los asistentes, a las personas que participéis, de la necesidad de cambiar nuestros hábitos de compra y consumo, y además también os van a enseñar alguna receta sostenible y os animan a llevar un delantal, un platito y un cubierto para poder probarlo. Y esto sería el día 7, el sábado a las 10 a las 10. Todo el desglose lo podéis encontrar en la web de Provoca. Además, desde Provoca también siempre se facilita que sea el transporte sostenible para evitar el vehículo privado, y generalmente si se puede acceder en transporte público animan a hacerlo, o si no siempre se contratan un autobús privado para que todo el mundo pueda participar y va parando en diferentes zonas. Y otra jornada que tendríamos sería la jornada de anillamiento científico, que se realizaría en Astillero, en la Marisma Blanca, y en este caso se haría un anillamiento de conocer y estudiar las diferentes especies que hay en este humedal durante los pasos migratorios, y las personas desde SEO Verlife que irían se encargarían de esta jornada de anillamiento, pero también darían a los asistentes la posibilidad de conocer en detalle cómo se está produciendo y la importancia de preservar estas especies y de conocer los pasos migratorios y la importancia de este humedal. Y estas serían nuestras propuestas para el próximo fin de semana, aunque si entráis en la web de Provoca también tenéis otras propuestas. Y con esto damos por finalizado nuestro programa de hoy. Os animamos a celebrar el Día de la Madre, a hacerla un regalo sostenible, y creemos que ha sido un programa súper interesante en el que podríamos haber estado 5 horas hablando de los diferentes temas del ODS 11, de comunidades y ciudades sostenibles, y creo que sería interesante que todos los comentarios que tengáis nos los podáis poner en nuestro Twitter si queréis que avancemos y que hablemos más sobre el Plan Regional de Ordenación del Territorio, que hoy se ha quedado un poco no hemos entrado en profundidad porque nos hemos centrado más en las infraestructuras verdes y en los sistemas ecosistémicos, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Pero nada, quedamos pendientes de vuestros comentarios y esperamos que os haya gustado. Y nada, muchas gracias a nuestros participantes, tanto por su participación como por el reconocimiento a la Jaya Cruzada. Muchísimas gracias, Ana, y sobre todo pues darle las gracias a nuestros invitados por venir y a nuestros oyentes por escucharnos un domingo más. Y nada, espero que os haya gustado a todos y os esperamos en el siguiente programa con más y mejor. Con más y mejor, porque en la Jaya Cruzada siempre traemos más y mejor. Y nada, nos vemos. Muchas gracias a todos.